Eso es dictadura. Cuando alguien te dice cómo debes pensar, cómo debes hablar y cómo debes actuar. Eso es el comunismo, estimado Pedro. Y eso es lo que representa Pedro Castillo, y eso es lo que él siempre, por más que intente fingir, por más que intente convencer con ese estilo de chequista profesional, de hablar con susurros, de hablar diciendo, yo me siento indignado, que me discriminen, que me llamen terrorista, ustedes no saben cómo se siente mi familia, aumentas unas lágrimas. Eso es un guión de chequista profesional. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Esto es Coopera Perú y esta es una nueva sesión para poder dar análisis al resultado de esta primera vuelta electoral, elecciones 2021 Perú. En esta sesión trataremos algo bastante interesante. ¿Quiénes son aquellos contendores que han llegado a pasar a esta segunda vuelta, ¿no? Es por eso que hemos llamado a esta sesión El Pueblo Decide. Es un gusto tener nuevamente en esta sesión a mi amigo Wolfgang Musto, con quien comparto bastante a diario sobre la coyuntura actual política, ¿no? Y compartimos todo tipo de puntos de vista, bueno, con aciertos y desaciertos, pero ahí vamos. Wolfgang, bienvenido, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches y un saludo cordial a todas las personas que nos están viendo. Esto es meritorio señalarlo, que el espacio que el compañero Pedro Campos está poniendo en marcha desde hace ya más o menos un buen tiempo, ¿no? Está poco a poco creciendo y yo te felicito por ello, estimado Pedro. Y obviamente te invoco a que sigas adelante, porque obviamente ir ganando audiencia es un paso constante, no nace de la noche a la mañana. Así que en ese aspecto yo te invito a que sigas perseverando porque lo están haciendo muy bien, obviamente tanto tu persona como las demás personas que acompañan en tu organización. Pero para hacer una breve introducción, estimado Pedro, de lo que estamos viviendo actualmente, estamos ante una situación, como se dice criollamente, que la cancha está picante. La cancha está picante, estimado Pedro, porque actualmente nos estamos topando donde ya no estamos visualizando la usual final en una segunda vuelta donde se enfrentan dos partidos políticos con obviamente unas ideologías marcadas. Aquí ya estamos hablando incluso más allá en el sentido de que se están contraponiendo dos modelos de vida. El modelo del libre mercado del capitalismo, que obviamente a estas alturas a nadie le queda dudas que lo representa la señora Keiko Fujimori con aciertos y desaciertos. Y por otro lado, el sistema socialista comunista que propone el señor Pedro Castillo, y que incluso si profundizamos nos damos cuenta que no es precisamente el señor Pedro Castillo quien ha orquestado este plan de gobierno del Partido Perú Libre, sino es precisamente el señor Vladimir Cerrón, quien incluso él mismo está su nombre en el plan de gobierno, o sea, literalmente él ha elaborado el plan de gobierno, y digamos que Pedro Castillo viene a ser su accesitario ante la imposibilidad de que él haya postulado a la presidencia por parte de este partido. Entonces, estimado Pedro, yo pongo sobre la mesa esta primera carta de la noche, que vamos a estar en una hora aproximadamente analizando, como siempre lo hacemos, de toda la manera más objetiva posible, pero es precisamente ello con lo que tenemos que aperturar. Esta final de infarto ya no es la final usual donde vemos enfrentados a dos partidos políticos, sino estamos presenciando una final donde se están contraponiendo dos modelos de vida, dos modelos de sistema. Por un lado, el capitalismo y por un lado, el comunismo. Ambos con sus aciertos y desaciertos. Pero yo le doy mi plus ya de opinión netamente personal. El capitalismo siempre va a ser mejor en un ideal supremo, digamos, ante un comunismo ideal. Eso a mí no me queda dudas. Capitalismo ideal versus comunismo ideal, el capitalismo ideal se lo lleva, pero de pasada.
Gracias, Wolfgang. Definitivamente comparto de cierta forma tu introducción, porque definitivamente nos han puesto contra la espada, ¿no? Y la pared, ¿no? Entre la espada y la pared, ¿no? Entonces, el peruano se encuentra en una incertidumbre total, seamos honestos. El peruano en este momento se encuentra en una incertidumbre y en un dilema no solamente moral. El dilema no es solamente moral. Acá el dilema está vinculado definitivamente de acuerdo a las necesidades y la percepción que tenemos todos. Yo creo que, Wolfgang, tú puedes también discernir mucho conmigo y no compartir ciertas ideas, pero definitivamente existe, ¿no? Existe una razón bastante fundamental para poder entender que vivimos en un momento de incertidumbre. Yo creo que de eso no nos queda duda alguna, ¿no? Tenemos por un lado a un gobierno posible, ¿no? Futuro, autoritario, porque ya el panorama, ¿no? El panorama, el contexto mismo lo está materializando así. Anoche nada más ya nos hemos topado por ahí por las redes con un pequeño video bastante sorprendente, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el autoritarismo, queramos o no, porque ese es el trasfondo, esa es la sustancia, la esencia de los proyectos bastante paradójicos del señor Castillo. Por otro lado, tenemos a Keiko Fujimori, que si bien es cierto, ¿no? Su padre ha sido un genocida, el hombre ha sido uno de los hombres más corruptos, muy hábil, el ingeniero, muy hábil el ingeniero, pero así como hábil, totalmente corrupto, un despreciable y miserable. Ese término está bastante usado en estas últimas semanas. Entonces, no podemos perdernos ese llano. Definitivamente no nos podemos perder el llano de quién es la familia Fujimori. No lo vamos a negar, no nos vamos a perder, no nos vamos a hundir, porque es la solución realmente, ¿no? A negarnos cuáles son los errores, ¿no? Entonces, que Keiko Fujimori es una corrupta de primera, definitivamente lo es, ¿no? Que su equipo también es cuestionable, aunque es una nueva plancha, definitivamente es algo distinto en algunos puestos, en algunos cargos, que más adelante lo haremos. Definitivamente también es un riesgo, pero vayamos al riesgo que no conocemos, ¿no? Yo a Keiko la conozco su vida, conozco quiénes son sus congresistas, sé qué jugadas puede utilizar Keiko para lapidar nuestro sistema. A Keiko la conozco. El problema es que a Castillo yo no lo conozco. Castillo nace de un pueblito de Chota, estudia educación 3 años, convalida 2 años más en la César Vallejo, saca su título de docente, y ese es Castillo. Es sindicalista, lo es. Trabajador del campo, lo es, como todos lo hemos sido. No creo que es el único hombre en el mundo que sea trabajador del campo, sea sindicalista y sea profesor. Entonces no nos maravillemos ante simplemente hechos que responden a la realidad histórica y consecuente de cada ser humano. Cada ser humano ha nacido en cierta parte determinada del país y hemos pasado por diferentes dificultades y problemas, los cuales definitivamente no vamos a negar que existe indiferencia, discriminación, pobreza, olvido, que existe ignorancia, que existe desconocimiento por parte de la gente de la costa como de la sierra, de la selva, también como la gente de la selva de la costa. Es real, pero seamos honestos. No conocemos quién es Pedro Castillo, no conocemos cuál es su identidad real, cuáles son sus criterios políticos reales. Hasta el momento ha sabido sortear todas las preguntas de cualquier periodista. Sorprendente. Le doy ese puntito, ¿no? De saber sortear una entrevista política. Pero nunca ha dicho nada, no habla de ejecución, habla de intenciones, de sentimientos, habla con el alma, no le voy a negar eso. O de repente es estrategia política, como muchas de su gente lo está manifestando. Oye, pero si Pedrito sale limpiecito, el hombre ahí en el campo, ¿no? Wolfgang no me va a dejar mentir, no se ensucia el pantalón, ni el gorro, ni la camisa. Y en el chat la gente publica de su misma gente. Hermano, estamos en campaña, en tiempos de campaña vale todo. No, pues, entonces, ¿dónde estamos? Entonces, la izquierda es la izquierda cochina de siempre. Esa izquierda que va al juego a copiar ciertas actitudes bastante criticables de la derecha, supuestamente entre comillas. Entonces la izquierda es igual de sucia que la derecha. Entonces, ¿dónde están los salvadores? ¿Dónde están los héroes que se nos muestran en la televisión y las redes por lo bajo? Porque el trabajo de redes de Pedro Castillo es muy silencioso. Es muy silencioso y nadie se da cuenta. Hay un montón de grupos, cientos de grupos en internet que trabajan silenciosamente, moviendo e impactando con videos sentimentales, pero al extremo, de que Pedro Castillo es el salvador. Yo no considero eso racional, en primer lugar. Wolfgang, ¿tú qué piensas acerca de esta campaña silenciosa sobre quién es realmente Pedro Castillo? ¿Cuáles son tus consideraciones? ¿Quién es para ti Pedro Castillo realmente? Bueno, el señor Pedro Castillo, como él mismo
se ha catalogado y como el mismo partido de Perú Libre se cataloga, porque eso está claramente señalado en la descripción ideológica de este partido y lo podemos visualizar en las plataformas electorales desde nuestro celular o cualquier computador. Entonces ellos claramente se señalan como leninistas, marxistas, antiimperialistas, capitalistas, todo lo antiposible, antifujimorista, todos los anti que se te puedan ocurrir, ahí están en la lista, y no lo estoy exagerando. Hay un montón de dogmas, ideologías que ellos asumen que su partido político, digamos, representa ello. Por otro lado, estimado Pedro, hay que poner también la situación que se está viviendo y que se ha vivido en esta primera vuelta de las elecciones presidenciales, y es que el Partido de Perú Libre, digamos que ha obtenido este 18% sorprendente, eso es cierto, no hay que negarlo, porque muchas de las encuestadoras no lo vieron venir. A lo mucho en la última semana empezaron a notar un crecimiento de 1 punto por día, 1 punto porcentual por día, y luego eso se tradujo en un 5, 7, 8%, que digamos sorprendió y dio un primer batacazo para que todas las digamos, tribunas de la sociedad peruana y los partidos políticos enciendan las alarmas. Pero este es el primer factor, ¿no? Que no se vio venir, no se mapeó correctamente al señor Pedro Castillo. En un primer momento se pensó de que incluso era estratégico, y yo lo mencioné, yo pensaba que en un primer momento era estratégico la intervención del señor Pedro Castillo, desde la mirada de que le iba a quitar votos a la señora Verónica Mendoza y al señor Lescano por el Partido Acción Popular. Sin embargo, fue más allá. O sea, la evolución de Pedro Castillo no se quedó estrictamente en mendigar unos cuantos puntos y por ahí luchar, pasar la valla electoral, sino es que se posicionó a tal punto que logró consumarse en un primer puesto sólido entre comillas, porque es, digamos, muy bizarro ver que un partido político en una primera vuelta obtenga 18%, cuando hemos estado acostumbrados en anteriores elecciones a que estos porcentajes sean mayores. No tan, digamos, notorios, pero más de 20% o 25% cuando mínimo, ¿no? Entonces, el señor Pedro Castillo obtiene y afianza este primer puesto, Pedro, porque hay un notorio vacío de votación en la zona costera. O sea, la gente de la sierra que apoya a este partido ha votado de una manera disciplinada, y lo mencionamos en un primer momento, porque están decepcionados con el gobierno, porque se encuentran desamparados y porque seguramente el plus para ese arranque de rabia, de frustración por parte de ellos y darle el voto de confianza a Pedro Castillo, es que la pandemia los debe haber afectado de una u otra manera y muy seguramente han perdido ya un familiar cercano. Entonces ellos, hartos, asqueados de la crisis política que se ha visto en los últimos años entre el Congreso y el Ejecutivo, pues sencillamente se ha visto traducido en afianzarle el apoyo, sumado al ausentismo por parte de electores en la zona costera, donde hemos visto que muchas de las mesas que se tenían que ya estar listas desde el domingo primera hora no estuvieron listas, o sea que mucha gente no votó, decidió irse de la cola. Este extraño horario que estableció la OMPE fue muy extraño porque, viendo ya y analizando en frío las cifras, hay muchas personas mayores de 60 años que curiosamente se animaron en ir a votar, pero que al final no lograron dar su voto porque las mesas se demoraron en conformarse y porque yo sigo diciendo de que este horario no fue el correcto. Entonces, este y otros factores, Pedro, yo siento que han contribuido a que Pedro Castillo afiance ese 18%. Yo considero de que en otras circunstancias, no hablo de que no exista la pandemia, sino que en otras circunstancias más organizadas, la OMPE ha tenido meses de anticipación para prever de que este tipo de cosas iban a suceder, porque en anteriores años, Pedro, sin COVID, sin nada, las mesas de elección se demoran en conformarse. Entonces, cuando tú ves que estás con toda esta crisis sanitaria, era obvio que íbamos a presentar este tipo de problemas. Entonces, todo esto confabuló, como se dice, se le prendió la luz a Pedro Castillo
y se ha consolidado en ese primer puesto, y que ahora se va a enfrentar a la señora Keiko Fujimori, que por otro lado, ahorita ya vemos que se está de alguna manera viendo distintas estrategias, porque Keiko Fujimori está asumiendo la postura de no ir a la lucha confrontacional hacia Pedro Castillo. Y Pedro Castillo, por el contrario, está, digamos, si bien está usando una retórica propia de los marxistas, ojo, no es una descripción peyorativa, sino es que él mismo se cataloga como marxista, es la retórica básica y clásica de los marxistas, incluso con vocación chequista, de hablar en susurro. O sea, si tú analizas los discursos de Pedro Castillo intenta, digamos, convencer de que es una persona en control de sus emociones. ¿Por qué? Porque te habla lento, te habla pausado, te dice que yo voy a salvar al Perú y me están discriminando. O sea, ¿te das cuenta cómo he cambiado mi tono de voz? Así es el guión de un marxista con ya prácticas chequistas, ¿no? Pero digamos ya para cerrar esta intervención, estimado Pedro, la cancha está picante, como lo hemos dicho al inicio, y lo que vamos a estar viendo en estas semanas hasta junio, que va a ser la segunda vuelta para escoger a nuestro próximo presidente de la República, vamos a ver claramente estrategias distintas. Por una parte, el señor Pedro Castillo ha dicho claramente de que no va a aliarse a ningún partido político, aunque él dice que va a empezar a hablar con facciones políticas, pero la señora Keiko Fujimori, digamos que sí está empezando a tejer puentes, porque yo también considero de que los va a necesitar. Los va a necesitar porque hay un sector de lo que hablábamos en el anterior domingo, hay un sector del centro que está dubitativo y que no tiene definido su voto. Si tú le preguntas ahorita, sigue dudando, aún no sabe por quién votar. Entonces, ambos van a intentar con su estrategia convencer a este gran bolsón electoral que está ubicado en el centro. Y eso va a definir al próximo presidente o presidenta de la República, querido Pedro. Coincido, definitivamente coincido sobre las causas que, bueno, dieron como consecuencia los dos contendores finales. Entiendo también que nos encontramos en un contexto totalmente de incertidumbre. Pero mi pregunta, Wolfgang, era para ti, como peruano, como un peruano más, ¿quién sientes que es Pedro Castillo? ¿Qué crees tú? ¿Qué consideras? No te digo que eso sea, porque la gente que nos está escuchando tiene también su propia percepción sobre quién es Pedro Castillo, ¿no? Sobre quién es Keiko. Pero para ti, ¿tú qué consideras, ¿no? Según tu punto de vista, lo que has visto en televisión, bueno, verlo llorar continuamente, parece que el hombre definitivamente se encuentra dañado, ¿no? La situación, su vida, pero más allá de eso, definitivamente es un arma política, considero personalmente, poderosísima. Para un pueblo que en su 90, casi 100%, tiene consigo desde que nace, y su historia lo respalda, ¿no? Que ha vivido un sufrimiento, porque nuestra civilización, nuestra historia es puro sufrimiento. Definitivamente ver un candidato que se pone a llorar, a abrazar a sus hijos, tiene un impacto pero fulminante. Ahora pongamos a colación la realidad política actual, la realidad de vida diaria, ¿no? Que está pasando el peruano común, ¿no? De a pie. Entonces yo veo eso, me pongo a llorar también con él. Caramba, me conmueve, me rompe el corazón. Me rompe el corazón Pedro Castillo, me quiebra. Digo, pero caramba, no, pobrecito, ¿por qué está llorando? No debe llorar, el Perú está jodido, carajo. No, Pedro Castillo va a cambiar las cosas. Oye, me convenció. Y sabes que ese es el común, eso es lo que está pasando ahorita. La campaña de la izquierda es una campaña, como yo te dije, la izquierda para mí ha evolucionado, hay que destacar eso. Pero hay que conocer en qué aspectos ha evolucionado para poder luchar contra una izquierda que es ficticia, es un fantasma, es la sombra de lo que realmente quieren hacer. Ningún hombre, ningún ser humano que te hable de manera dudosa o con incertidumbre, realmente está demostrando lo que quiere hacer, ni siquiera te está diciendo ni la mitad de lo que realmente quiere hacer. El hombre, el ser humano que te habla de proyectos pero no de ejecución, no lo digo yo, cualquier ser humano sabe eso, bla 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 cansa, bla 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 no lo es todo. La intención no lo es todo. No solamente tiene intención, tiene espíritu.
Y una persona que tiene intenciones grandes, como la de cambiar la Constitución y todo el esquema social, y tiene espíritu, es definitivamente muy peligroso. Un hombre con espíritu es muy peligroso. No dudo de su voluntad, no dudo de aquellos aspectos positivos que se deben reconocer sobre la realidad y la transgresión que ha habido en toda esta historia peruana de los 30, 50 últimos años, y hablaremos hasta del Bicentenario, los 200 años, incluso más. Pero apelemos a nuestra razón, al racionamiento, ¿no? No apelemos simplemente a los sentimientos, no apelemos a que estamos jodidos. Muchos países del mundo están jodidos, están aguantando cosas peores. Pero no caigamos en aquella solución que pensamos como el que juega el ludópata, ¿no? Que va al tragamoneda. Dice, bueno, he sufrido mucho, no tengo ni para comer, pero meto la última monedita porque yo sé que esta es. Yo sé que esta me va a cambiar la vida. Pero le cambia la vida, es la verdad. ¿Ya? Pero lo hunde más porque se vuelve alcohólico, drogadicto y más. Entonces no creamos que esta opción que nos dan, ¿no? Al lado izquierdo, ¿ya? Es la solución correcta. Cuando las cosas pasen, el tiempo avance y nos veamos mellados, la situación económica, la situación laboral, ¿no? De cada persona se vea mellada por impuestos y más cosas, recién vamos a tomar conciencia. Claro, pero yo no pensé que eso iba a pasar. Yo tampoco lo pensé, pero entonces, ¿qué escojo? Lo que conozco el problema que ya conozco. Y el problema que ya conocemos en este caso es Keiko. Entonces mi pregunta era esa, ¿no? Wolfgang, ¿quién es realmente Castillo? ¿Quién es realmente Keiko? El problema con Keiko es que ya la conocemos. Conocemos la sarta de sandeces que puede hacer en el Congreso y en la presidencia, lo sabemos. Conocemos hija de quién es. Caramba, su padre está preso. Cualquier cosa, definitivamente, temas de indultos es imposible, ya sabemos. El pueblo se va a alzar. Que quiera, por ejemplo, no sé, romper el Tribunal Constitucional o el Ministerio Público para o sea, tomar prepotentemente el poder, también lo sabemos, pero para eso existe el pueblo, ¿no? El pueblo somos la última ratio de defensa del Estado. El pueblo no puede permitir que hagan lo que sea con el Estado. Entonces gane Pedro Castillo, gane Keiko Castillo o Keiko Fujimori, el pueblo tiene que estar ahí, tiene que estar presente, activista, tiene que estar decidido a actuar ante las circunstancias. ¿Qué pasa si entra Pedro Castillo? Definitivamente nos oprime. ¿Qué pasa si entra Keiko o nos oprime? No nos vamos a dejar oprimir. Eso no es posible. Tenemos que levantarnos. Entonces yo voy a eso, ¿no? Yo voy a eso. Gane Keiko Castillo, yo preferiría que gane Keiko, porque es manejable, se le puede controlar. Pero a Castillo, por si acaso, no es quien dice ser, no creamos eso. Castillo no es quien dice ser. Mañana digo que soy Pepito Dos Palotes y también soy Pepito Dos Palotes, pero si nadie me conoce, nadie sabe quién soy. En este momento mucha gente que me está viendo, nadie sabe quién soy, no saben quién soy realmente. Tendrían que buscar mis antecedentes, ver mi registro de repente académico para que puedan saber quién soy. La gente me parece que está siendo muy porfiada, me parece que estamos cayendo inocentemente en aquellos salvadores de los 70, ¿no? Leguía, pero igual, Leguía era un aristócrata, sin embargo la otra cara de la moneda, que simplemente utilizó las doctrinas de izquierda, como la de Mariátegui, por ejemplo, y quiso convencer al pueblo de que él era el salvador. Y así fue realmente, hizo cambios, cambió toda la constitución casi. La del 29, por ejemplo, no la del 23. En la del 29 hizo cambios bastante chéveres. Dijo, ya, vamos a apoyar a los indígenas, nuestros indígenas son primero. Hizo el cambio el señor, pasaban los meses, oye, pero si los indígenas seguían trabajando gratis, no les pagaban, los condicionaban en las empresas, para que no salieran de trabajar casi los 7 días de la semana. Ahora quieren poner, dice Castillo, los presos a trabajar. Ya sabemos qué pasa en Alemania, ha pasado en un montón de gobiernos militaristas, autoritaristas, que sacas a los presos a trabajar a hacer pistas, verdad que las hacen, pero después de ese trabajo se pasan a mi casa, pues, a hacerme la piscina, a hacerme la alberca, a hacerme esas 4 hectáreas que estoy construyendo, y así trabaja la izquierda. Así trabaja la izquierda. Pedro Castillo dijo que no le alcanzaba porque su sueldo de profesor, pero era sindicalista. Desde el 2005 es sindicalista. ¿Por qué hablar mentiras? ¿Por qué mentirle al pueblo? ¿Por qué el pueblo de Chota, de Chuya, en Ayacucho, Cutervo, San Marcos, la gente de Cajamarca y Ayacucho, no dicen la verdad sobre el trabajo que ha realizado el gobierno regional de Arequipa? Hablemos también de los gobiernos regionales que son autónomos. ¿Qué hacen con tanto billete en Cajamarca? ¿Qué pasa con las autoridades de Cajamarca? ¿Qué pasa con los pueblos de Cajabamba? ¿Qué pasa con las empresas mineras que están detenidas y que siempre el éxito definitivamente de la izquierda es proteger aquellas causas que definitivamente son cuestionables, no se hacen dueños de las causas? Entonces,
más o menos por ahí vamos abarcando el tema, ¿no? Yo podría hablar ahorita de Keiko mismo y su padre, sobre sus proyectos y los proyectos que hizo su padre, pero seamos sinceros, yo lo conozco, la mayoría de gente que ha estudiado, ha pasado por la universidad y por su educación secundaria, saben quién es Keiko Fujimori. Yo lucho contra el maltrato y la violación, la transgresión y el asesinato de las niñas en Madre de Dios. Pero ¿acaso eso me hace de izquierda, eso me hace de derecha? Entonces, que Pedro Castillo luche por su pueblo está bien, pero caramba, decir que representa a la izquierda y que quiere cambiar de una pantalla a nación, me parece totalmente descabellado. ¿Tú qué piensas, Orlando? ¿Qué piensas? Bueno, en primer lugar, querido Pedro, hay que tener en cuenta de que, como ya le he mencionado en la anterior intervención, digamos que he descrito cómo se representa, o mejor dicho, cómo ellos se presentan ante el público peruano, ante la ciudadanía. Y también cómo se presenta el Partido de Perú Libre. Y lo mencioné porque era meritorio tenerlo en cuenta, ya que no podemos alejar lo que ellos definen en el plan de gobierno que han propuesto y que está en las plataformas electorales, y luego ir a la siguiente etapa del análisis de esta persona y por consiguiente del partido al cual representan. Y es que el señor Pedro Castillo es una persona que, al igual que el señor Vladimir Cerrón Rojas, abraza de una manera, digamos, despreocupada y sin vergüenza alguna al marxismo. Ellos mismos consideran de que ser de izquierdas, mejor dicho, para tú consolidarte de izquierdas, tienes que necesariamente abrazar al marxismo, reivindicar al leninismo y obviamente reivindicar a muchas otras personas que han sido dictadores a lo largo de la historia y que hoy en día siguen siendo dictadores. Si revisamos dentro del plan de gobierno en el tema de ideología, descrito por el señor Vladimir Cerrón, allí ellos destacan claramente cómo está el interés de estatizar muchos de los sectores estratégicos de nuestro país, y por otro lado el tema de que ellos consideren de que o mejor dicho, de clasificar qué es buena prensa y qué no es buena prensa, es una de las alarmas más claras que debe a nosotros preocuparnos, porque estas personas van a comenzar, ni bien tengan el poder en las manos, van a comenzar a disminuir nuestras libertades personales y obviamente una libertad de prensa independiente. Ahora, ¿cómo yo visualizo al señor Pedro Castillo? Es una persona que, si la analizamos de manera quirúrgica, visualizamos a un Castillo, el Castillo real. ¿Sabes cuál es el Castillo real? El señor Pedro Castillo real es el señor del 2017, aquel señor que dirigió las marchas y las protestas del magisterio y donde estaba acompañado con gente del Movadef. Y no es que lo diga yo porque lo digo. Existe un informe del Ministerio del Interior cuando estaba ahí el señor Basombrío, donde claramente se encuentra evidencias, no rumores, no sospechas. Se encuentra evidencias de que el señor Pedro Castillo estaba conectado con el Movadef. Y obviamente allí vemos que el señor Pedro Castillo estaba con toda la lógica trotskista de buscar la confrontación. Yo considero de que ese es el real Pedro Castillo. Es un comunista con prácticas trotskistas que siempre va hacia agudizar las contradicciones, ubicar falencias que tenga el Estado para, en base a estas falencias, crear toda una retórica, crear toda una dialéctica que le permita anchar las contradicciones entre lo que ellos siempre han querido seguir manteniendo, la lucha de clases. Ahora simplemente están obteniendo máscaras a través del indigenismo, del nacionalismo, etcétera, etcétera. Pero ellos siempre detrás van a seguir afianzando la lucha de clases. Y cuando ahora vemos, sorprendentemente, a un señor Pedro Castillo que en el 2017 uno nunca se hubiera imaginado que era rondero, que era agricultor pobre, ojo, porque ellos se han autoproclamado, el señor Pedro Castillo se ha autoproclamado como agricultor pobre y rondero.
Yo no estoy tan seguro que él haya sido rondero y eso va a tener que investigarse. Ahí hay una tarea por parte de la prensa independiente que tiene que ahondar para saber si realmente él fue rondero. Porque él no puede, digamos, autopercibirse como que yo he sido rondero, etcétera, y vender parte de su show mediático. Ahora, respecto a lo de agricultor, le suma mucho voto. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, ellos han orquestado, y acá los comunistas, los socialistas y en general la gente de izquierda, no es que hayan evolucionado, estimado Pedro. Ellos siempre son profesionales del marketing político. Eso hay que reconocerles. Ellos son expertos para hacerte creer algo que no existe. Y el señor Pedro Castillo, ya desde las últimas intervenciones, no deja el gorro, la camisa blanca, con los bordes rojos que precisamente representan el color de su partido, pero eso es un arquetipo. Están creando, y ya han creado, y muchas personas están comprando este arquetipo, el arquetipo con estas tres palabras: pobre, agricultor pobre que fue rondero. Y entonces, en eso se está basando el argumento de las personas que piensan darle el voto. Si nosotros revisamos las redes sociales o los comentarios que tenemos entre amigos y familiares, ¿qué te dicen? Te dicen eso. Es una persona que ha vivido en la pobreza, que es agricultor, que se dedica a su chacrita y que ha sido rondero. O sea, le ha dado resultados crear este arquetipo y lo afianzan en la imagen que está vendiendo Pedro Castillo con el gorro y la camisa blanca. Curiosamente, lo graban todavía yéndose al campo con camisa, con gorro. Eso, digamos, ya pues es ridículo de creer, ¿no? Cuando uno va al campo a trabajar, pues a lampear todo, no va a ir con camisa blanca porque te la vas a ensuciar, obviamente. Y no es nada cómodo. Pero, más allá de ello, si analizamos también el lenguaje corporal del señor Pedro Castillo, es una persona con tintes autoritarios, pero a rajatabla. O sea, el señor Pedro Castillo desborda autoritarismo hasta por las narices. ¿Por qué? Porque él, por más que intente convencer a las personas de que va a abrir consenso, de que va a convocar a partidos políticos, de que va a convocar al sector privado, el lenguaje corporal no lo acompaña. No lo acompaña porque cuando nosotros nos enfocamos en su mirada, en su gesticulación, vemos de una manera clara que el señor Pedro Castillo no está convencido de lo que dice. O sea, yo invito a nosotros, a todas las personas que nos estén viendo y a nuestros conocidos, a analizar el lenguaje corporal versus lo que dice Pedro Castillo. Y son dos cosas que no se están complementando. Y ellos se deben haber dado cuenta de que no han terminado de compactar lo que vende su discurso con el lenguaje corporal. Y por ello es que en estas últimas 2 semanas, y obviamente sobre todo en esta última semana, el señor Pedro Castillo ha tenido que recurrir al factor emocional, llorando primero él en solitario, diciendo de que se siente mal porque lo terruquean, porque lo discriminan. Primero, muy mala actuación, lágrimas de cocodrilo. Y luego, aquí yo pienso que el señor Pedro Castillo ya, pues digamos que es una persona sin sentimientos, pienso yo, al forzar a su hija menor en hacerla llorar. ¿Por qué? Porque él empieza a decirle de que va a salvar el Perú. ¿Va a salvar el Perú de qué, señor? Quien entre al gobierno va a tener que dedicarse de vacunar a los 36, 38 millones de peruanos, reactivar la economía y listo. Ahí se te van los 5 años. ¿De qué hablas de salvar al Perú? Para ellos salvar al Perú, Pedro, es, y acá complemento parte de lo que yo tengo, la lectura que tengo de este señor Pedro Castillo, este comunista radical, es que ellos creen y siguen viviendo y están convencidos, por eso es peligroso. Muchas veces los historiadores han visto y han analizado de que cuando comparan al señor Lenin y al señor Stalin, ambos psicópatas, genocidas, dictadores, comunistas, Lenin es mucho más peligroso, fue mucho más peligroso porque Stalin
Él no estaba convencido de sus mentiras. Él sabía que mentían, que le mentían al pueblo ruso, pero mentían porque el fin justifica los medios para ello. Sin embargo, Lenin, para muchos historiadores, es más peligroso porque él realmente estaba convencido de esas mentiras. O sea, Lenin pensaba de que se levantaba la mañana siguiente e iba a cambiar todo. A punta de balazos, con todos los bolcheviques iban a cambiar todo. Iban a eliminar al 98% de la población allá en Rusia y quedar el 2%. O sea, ellos y su cúpula. Y yo distingo en el señor Pedro Castillo precisamente eso. O sea, él está por dentro convencido de que la receta para salvar al Perú entre comillas, es comenzar a estatizar todo. Y eso es falso, es una gran falacia, porque hemos comprobado a lo largo de estos últimos 20, 30, 40, 50 años, no solamente en Perú, sino en el mundo en general, que la única manera de que las personas alcancen sus sueños, alcancen sus anhelos y logren concretar sus proyectos de vida es a través del libre mercado, es a través de, digamos, poner nuestra confianza en el capital. Tú tienes un capital, lo inviertes, creas empresa privada, y al crear empresa privada vas a necesitar personas, capital humano para que esa inversión produzca. Y por consiguiente vas a necesitar empezar a adquirir cosas, herramientas, materia prima. Y ahí es donde comienza el efecto dominó, la causa-efecto del mercado, del capitalismo. Y es, obviamente, aún a pesar con todas sus falencias, es el único sistema en toda la historia del ser humano que realmente nos ha permitido conseguir la mayoría de nuestros anhelos y conseguir una calidad de vida óptima. Y es a lo que no apunta el señor Pedro Castillo. El señor Pedro Castillo quiere comenzar a expropiar, a estatizar. Y es que no lo digo yo, está en su plan de gobierno. Está en su plan de gobierno donde el señor Pedro Castillo, con quien maquina estas ideas nefastas, el señor Vladimir Cerrón, porque Pedro Castillo es un títere. El titiritero es el señor Vladimir Cerrón. Él ha creado ese plan de gobierno. Y este plan de gobierno lo único que va a generar a nuestro país es una desaceleración en nuestro desarrollo. Si bien es cierto, hemos estado luchando en estos años por convertir el crecimiento económico en desarrollo económico, seamos sinceros, si esta gente entra al poder y empieza a hacer todas estas atrocidades, que lo van a hacer, porque recordemos lo que ha sucedido en el programa de Beto Ortiz el día de ayer, que te guste o no, simpatizas con él, que tú consideres que la flaca entró de arranque, que lo chicaneó, entre comillas, pero cuando la señora congresista electa por el partido Perú Libre se está retirando, o mejor dicho, la fuerzan a retirarse, ella claramente le lanza una amenaza a Beto Ortiz y al canal Willax y a su programa, que una vez que ellos sean gobierno, van a tener que irse. ¿Eso qué significa? Eso significa mucho en el lenguaje, y la primera amenaza que ella le hizo, amenaza confrontacional cuando le señala miserable. Miserable en el lenguaje terrorista tiene mucho significado, porque recordemos cómo estas personas actuaban. Cuando alguien comenzaba a confrontarlos, cuando alguien comenzaba, como se dice, a pecharlos, ellos ¿qué hacían? Te identificaban, te mataban, te descuartizaban y luego colocaban un cartel sobre tu cuerpo. ¿Y sabes qué decía ese cuerpo? Esto es lo que merecen los miserables. Por eso es que hay que entender, el señor Beto Ortiz ya, digamos que tiene experiencia entrevistando a este tipo de gente con estas ideologías. Y yo pienso de que eso fue uno de los motivos para que el señor Beto Ortiz, luego de que empezó esa entrevista, 3 minutos más adelante diga, no, esta flaca tiene que irse, será congresista electa, etcétera, pero tiene que irse. Me alejé un poco del análisis hacia la imagen del señor Pedro Castillo, pero pienso de que eso también complementa, porque el señor Pedro Castillo, ya de por sí, él como persona, representa un gran peligro. Las personas que están en el Congreso, congresistas electos y que van a asumir en el 28 de julio, son personas que no están alejadas a lo que él piensa y al peligro que él representa.
Entonces vas a tener peligro, Dios no lo quiera, en el Ejecutivo y en el Congreso, con gente de que piensa de que tienen que censurar, con que tienen que callar a quien piense distinto. Eso es dictatorial, eso es dictadura. Cuando alguien te dice cómo debes pensar, cómo debes hablar y cómo debes actuar, eso es el comunismo, estimado Pedro. Y eso es lo que representa Pedro Castillo, y eso es lo que él siempre, por más que intente fingir, por más que intente convencer con ese estilo de chequista profesional, de hablar con susurros, de hablar diciendo, yo me siento indignado, que me discriminen, que me llamen terrorista, ustedes no saben cómo se siente mi familia, aumentas unas lágrimas, eso es un guión de chequista profesional. Parece, déjame que diga algo y dejen claro esto. Pedro Castillo conoce desde hace más de 30, 40 años cómo es la política peruana, pero él no, sale a llorar, a decir que se siente discriminado, y sale, bueno, la congresista, esta señorita del programa de Beto Ortiz, a decir que se siente discriminada porque siente que Beto Ortiz ha vulnerado la integridad y la dignidad de los hermanos indígenas. Es un show, pero de primera. Creo que, no sé, o sea, están como para teatro, ¿no? Teatro de Lima, ¿no? Y con todas las pancartas y todo, ¿no? Definitivamente que hay que aplaudir su parte. Hay que aplaudir su parte. Sí, están para ir a Barranco. Y para finalizar, no, pero me permites en unos últimos 30 segundos y te cedo el pase, porque yo sé que tienes mucho que decir. Obviamente este es un análisis complejo y que estamos intentando hacerlo en una hora y tanto, lo que dure el programa. Pero el señor Pedro Castillo precisamente y el partido político de Perú Libre, hay un punto del cual no termina de deslindarse, y es sus vínculos con el Movadef, y que el Movadef, todos ya sabemos, que es el brazo político de Sendero Luminoso, porque Sendero Luminoso, una vez que es capturado y que es encarcelado, enjuiciado, ellos claramente señalaron de que iban a comenzar la guerra política. O sea, esta gente, no creamos que esta gente piensa a corto plazo, esta gente piensa a largo plazo, por eso ellos muchas veces hablan de la guerra de los 1000 años. Ellos tranquilamente pueden estar generación tras generación tras generación, hasta que van a llegar a puntos como el que estamos viviendo actualmente, donde muchas personas creen que la solución es la que ellos plantean, pero están cayendo en el juego, están cayendo en el abismo. Y yo nuevamente recalco, cuando nuevamente salga a hablar el señor Pedro Castillo a los medios de comunicación, en entrevistas, ojo, entrevistas cortas, ¿ah? El señor Pedro Castillo, tú lo pones en una entrevista larga, vomita, pero sandeces. O sea, el señor claramente no está preparado para nada. El señor Pedro Castillo no está preparado ni para administrar una granja de gallinas. Y curiosamente en algunos noticieros lo ponen Pedro Castillo dándole de comer a sus gallinas. Qué ridículo, o sea, qué guachaferías. Bueno, Pedro Castillo representa lo que él aún no logra disimular, y está claramente mostrado en su lenguaje corporal. Por más que él diga, yo me siento indignado, me están atacando, pero Pedro Castillo, me dirijo a ti, obviamente no me estás viendo, pero para las personas que piensan votar por él, el señor Pedro Castillo no ha logrado conectar el lenguaje corporal con lo que dice, y por eso es que ha tenido que recurrir, y obviamente la gente que lo rodea, a la victimización y a llorar. ¿Por qué? Porque de esa manera la gente va a decir, está llorando, es pobre agricultor rondero, está llorando, lo están discriminando, hay que darle mi voto. ¿Me entiendes? O sea, es una estrategia sencilla, clásica de los marxistas, pero contundente porque cala, porque está yendo al emocional, como tú bien lo llamabas, Pedro, al inicio. Pero te escucho. Claro, bueno, estaba pensando sobre lo que mencionabas sobre el modelo económico social de mercado, ¿no? Alemania lo demostró ya en su momento. Rompimos las barreras del socialismo.
de la dictadura. Rompimos las barreras de aquel justo, de aquella esencia de luchar por los pueblos engañados y olvidados, pero a costas de ellos, ¿no? A costa de ellos mismos. O sea, es verdad, vamos a ayudarlos, pero a costa de ustedes. Y es así que el modelo de Alemania, conocida como la Nueva Grecia, ¿no? Ha sido un ejemplo para toda Latinoamérica. Colombia tiene un modelo económico social de mercado. Honduras lo tiene. México lo tiene. Pero en Perú no, queremos estatizar las cosas. Hola, Pedro. Vale, hay que esperar unos minutos. Ahorita seguramente se conecta el amigo Pedro. Y como él claramente estaba mencionando, la situación que se está viviendo de cara a las estrategias de ambos finalistas, podríamos llamarlos finalistas en esta segunda contienda, se contraponen porque ambos plantean cosas distintas, desde la estrategia política, desde las ideas políticas y desde el modelo económico que ambos quieren tener. Por un lado tenemos a la persona que dice que va a afianzar el sector privado y por otro lado tenemos a la persona que dice que todo lo contrario, el Estado necesita crecer para solucionarle la vida a las personas. Por un lado tienes estatismo y por otro lado tienes garantizar el libre mercado. Ambos con pros y contras, pero tenemos que enfocarnos en eso precisamente. El plan de gobierno que nos plantean y obviamente la persona lo que representa y de todo ello evaluar quién es el que me garantiza cuando menos algo de estabilidad. En comparación a Pedro Castillo con la señora Fujimori, el señor Pedro Castillo yo dudo mucho que ante los primeros errores, y no van a ser errores porque ellos claramente tienen el propósito de cambiar constitución, cerrar el Congreso, cerrar el TC y empezar a estatizar todos los sectores estratégicos, yo difícilmente creo que con marchas se los vaya a sacar del poder, porque durante la historia, y no necesariamente tenemos que remontarnos a lo que ha sucedido en el siglo XX, pleno siglo XXI, muchos de los hermanos venezolanos que han tenido que retirarse no han podido sacar a la dictadura comunista genocida del señor Maduro y del señor Chávez en su anterior momento. Y yo hago la pregunta, ¿realmente nosotros creemos o estamos convencidos de que con marchas vamos a sacar a Pedro Castillo como lo sacamos a Merino? Yo considero de que existe un 90%, un 95% de probabilidades de que eso no ocurra. ¿Por qué? Porque ellos ahora, ya en esta, digamos, faceta de la segunda vuelta electoral, están comenzando a mostrar una parte de la careta que no han mostrado en la primera contienda. Y es que ahora se están enfrentando a una sola candidata y ya no pasan desapercibidos. Y les va a ser cada vez más costoso ocultar estos eructos dictatoriales, estos tufillos de que uno lo siente y dice, aquí se está cociendo algo muy malo porque usualmente lo que ellos, y como ellos se representan como una ideología comunista, si queremos profundizar mucho más allá, el comunismo no es el fin, es el mecanismo de conducción para el odio, el rencor, la envidia. ¿Por qué esta gente que dice que todos debemos tener igualdad de cosas, igualdad de todo lo que sea posible, por qué ellos solamente se comparan con las personas que tienen más? ¿Por qué ellos no se comparan con la gente que tiene menos e intentan equipararse? Claro. ¿Por qué no se equiparan con la gente que tiene menos? Se equiparan con la gente que tiene más, Pedro, porque está la envidia presente. Entonces, ese es el problema de fondo, que el comunismo es el mecanismo conductor para que esta gente
que está siendo actualmente representada por el señor Pedro Castillo y el partido Perú Libre, plasme su odio, su envidia. Y a ellos no les interesan los medios a utilizar, porque el fin, para ellos, ellos están convencidos de que el fin justifica los medios. Es por ello de que estas personas no terminan de deslindarse con el brazo político de Sendero Luminoso, lo vuelvo a mencionar, y yo le espero que la prensa independiente logre indagar y logre mostrar pruebas de estos vínculos que ya han sido demostrados en el 2017, pero que se ha dejado de lado. Entonces, es ahora cuando estamos en esta contienda donde tenemos que ver todas las cartas. Igual que la señora Keiko Fujimori, está atravesando las investigaciones y obviamente tiene que rendir cuentas al respecto. Pero si tú me preguntas, ¿quién representa menos riesgo? La señora Keiko Fujimori. Porque con ella ya sabemos que se va. Sería inocente decir de que la señora Keiko Fujimori no va a tener escándalos de corrupción. Va a tener, y tenemos que como ciudadanos lidiar con ello, hacer incidencia política, incidencia ciudadana, fiscalizar desde las calles también, y obviamente las entidades encargadas de fiscalizar. Pero con Pedro Castillo tienes tres opciones. Con Pedro Castillo solo hay tres opciones, recordémoslo, y lo menciono Pedro, y aquí ya cierro mi intervención. Con Pedro Castillo tenemos tres opciones. Primero, y aquí voy a ser honesto, porque yo me remito en la experiencia venezolana. Obtienes una bala en la cabeza, obtienes la cárcel y no sales de allí, salvo que ocurra un milagro, o te vas del país. Solamente tienes esas tres opciones en un gobierno comunista, el cual yo considero que es lo que representa Pedro Castillo. No hay más opción, solo tienes esas tres opciones, salvo que una cuarta opción, que te conviertas en prisionero y que luego te salga el síndrome de Estocolmo y comiences a aplaudir y te enamores del dictador, de quien te quitó la libertad. Pero te escucho. Interesante, te escuchaba, Bosman. Se me fue el internet, pero quiero volver a retomar el punto del modelo económico social de mercado. Claro, bueno. En el modelo económico social de mercado, justamente hoy día en una capacitación por la mañana con la excongresista Tello, del CPP, del Partido Popular Cristiano, teníamos una exposición y comentábamos qué ha pasado con el modelo económico social de mercado en Latinoamérica, ¿no? Y caíamos en una sola incidencia todos. Las falencias del modelo económico social de mercado radican en que su compensación social, el aspecto social, se ha descuidado. Se ha descuidado desde que en el 79 se inició la transición al 93 en la Constitución. Hemos descuidado el aspecto de nuestras gentes que definitivamente están olvidadas. Hay que reconocer ello, hay que ser objetivos, ¿no? Y eso es verdad. Entonces, el modelo económico social de mercado en Latinoamérica está funcionando, va bien. El tema está que la corrupción, la falta de instituciones que puedan realmente ejercer de forma fáctica sus virtudes en base a la realidad, son pocas. La Contraloría es un asco. Nuestro Jurado Nacional de Elecciones y OMP es un asco. Hemos cambiado como 5 directores hace 10, 11 años y sigue siendo lo mismo. Hablemos del Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público. La inversión es mínima. Estudiaba el caso de Madre de Dios, donde hay 3 albergues nada más por parte del Ministerio Público y solamente hay 3 señoritas en uno de los centros. Y entendiendo que en Madre de Dios hay violaciones, hay maltrato, hay venta de niños y niñas a por doquier. Entonces, definitivamente, acá hay temas incluso más profundos que el simple hecho de decir, no, que mira el modelo económico, no funciona. ¿Pero por qué no funciona? No, que la corrupción, todos son corruptos. Ya, pero eso es la gente. Tú te estás refiriendo a las personas que son corruptas. Pero dime, ¿cuáles son las falencias del modelo económico actual? ¿Por qué consideras que tu modelo de nuevo mercado o tu modelo social con mercados es mejor que este? Si es un invento. Este modelo tiene más de 30, 50, 80 años funcionando. Entonces, ¿por qué tener esa idea tan loca, ¿no? Tan irracional de querer cambiar las cosas de una patada
porque yo conozco el dolor del pueblo y como yo conozco el dolor del pueblo, así deben ser las cosas ahora, porque yo sé lo que necesita el pueblo. Atrás el modelo económico, atrás legislación, atrás Tribunal Constitucional, atrás Constitución. Dejar todo atrás simplemente por el hecho de tener el resentimiento y el dolor de que han habido personas que definitivamente, y eso es cierto, es real, han dañado nuestra sociedad. Entonces todos deberíamos, como ustedes, también estar molestos, ir a marchar y sin sentido dejar nuestros trabajos para que nos den de repente casas, la vida no es aumentos de sueldo, ninguna sociedad se mantiene por los aumentos de sueldo. Y quiero tocar el tema de la educación, y es que me preocupa bastante. Hice un pequeño estudio sobre el capítulo 5 del plan de gobierno. Claro que nunca se sabe, ¿no? Ahora Castillo y su líder dicen que no van a respetar esquemas, ¿no? Ahora no, van a ser maleables, se van a adaptar a los consensos. El doble discurso es fácil, ¿no? ¿Qué es el doble discurso? Pero lo que me da lástima es que la gente que inició con ellos, creyéndoles todos los cambios que va a hacer, supuestamente, y que van a apoyar al pueblo, al agricultor, ahora se estén enterando de que no, que su esquema económico es distinto, que su modelo educacional es distinto, ¿no? A lo que ellos decían. Mira, te cuento, Castillo propone que la educación nacional tenga un gasto del 10% del PBI. Eso lo sabemos todos, no es lo más sonado. Pero aún no se sabe a qué sector directamente va a quedar afectado con esto, ¿no? Es decir, 22.000 millones de dólares, según su plan de gobierno, en el capítulo 5, nueva escuela pública orientada a la liberación, va a destinar a la educación. Cabe mencionar que Castillo y su grupo, ¿no?, de trabajo no tienen ni idea, no tienen ni la menor idea de nacionales hay en el Perú. No tienen ni idea. ¿Y sabes por qué no tienen idea? Porque en el Perú no existe organismo aún que tenga en cuenta esto. ¿Cuántas? No tienen idea, sí, no tienen idea. Castillo no se preocupa ni siquiera en ver primero la educación. Esa es la mentira que a mí me molesta. Como docente y colega de muchos docentes con los cuales dialogo y van a votar por Castillo, me molesta que no se den cuenta que esto es parte del engaño de la izquierda, que siempre ven de la izquierda. Vamos a cambiar la realidad de una patada. Nadie nos va a impedir ni nos va a decir nada, porque nosotros vamos a hacerlo por su bien. Y cuando llegue el momento y todos nos vemos perjudicados, bajamos la cabeza. O que ha cometido una gran... ¿no? O sea, no tiene ni idea de cuántas instituciones públicas en el Perú, primero. Segundo, dice que con esta misma inversión, ¿no? Con esta misma inversión, ha afirmado que va a aumentarle el sueldo a los maestros administrativos, a los activos y pensionistas. Está mencionado, nunca menciona si es que va a reestructurar los ministerios. Porque ¿de qué sirve destinar tanto billetes si el billete se pierde en el camino? Él no habla, o sea, su idea es como la de un niño. Yo voy a cambiar esto mañana, así lo voy a hacer, y ya. Pero no se pone a pensar en todos los puntos externos a su simple idea, ¿no? Habla de las pensiones, las remuneraciones y el aumento, pero hasta el momento no ha asignado ningún tipo de monto para los aumentos ni las remuneraciones. No tiene idea de cómo va a ser esto. Entonces, definitivamente es un plan que no tiene ni pies ni cabeza. No podemos dejarnos llevar simplemente por la emoción de creer que es El Salvador, como Toledo, ¿no? Por el cual fuimos engañados de una forma, pero terrible también, y como todos los candidatos que han venido. Entonces, si en 200 años no hemos encontrado un Salvador de verdad, ¿cómo va a ser posible que ahora viene el año 2021 y ya justo salió El Salvador? Él sí es, él te apuesto que él es. No va a haber otro. Si se nos pasa este Salvador, nunca más va a haber nadie así. Fuimos, se acabó la vida para todos. Nunca va a cambiar, porque si Pedro Castillo no gana, el Perú nunca va a cambiar. No sé, o sea, me parece bastante, yo creo que el tema de la pandemia, como tú dices, ha afectado a muchas personas respecto a la psicosis que tenemos, ¿no? Sobre ya dejar el status quo y salir de esta burbuja, ya despertar. Por favor, queremos ser libres, queremos estabilidad. Todos nos sentimos así, pero apelemos a la razón. Apelemos a la razón. Gracias a todos por comentar, definitivamente. Entonces, eso quería tocar sobre el plan de gobierno de Castillo, el señor Castillo.
Y definitivamente de Keiko, ¿qué te puedo decir, Wolfgang? ¿Qué te puedo preguntar? Porque yo sé que tú conoces el plan de gobierno de Keiko, sé que sabes quién es Keiko, pero a mí me preocupa conocer el lado oscuro de la luna, ese lado que no conocemos, que la gente no conoce, la gente conoce lo que nos están vendiendo, pero si investigamos, si nos ponemos a analizar, observamos detalladamente cada escena, el panorama cambia. ¿Quién es quién? Es la pregunta, ¿no? ¿Tú qué piensas, Wolfgang? Sí, obviamente. Y como tú claramente lo has descrito, querido Pedro, si analizamos ambos planes de gobierno, se ve claramente de que no es un versus entre partidos políticos, sino es un versus de modelos de sistema, modelos económicos. Por un lado, como ya lo hemos descrito y analizado a profundidad en toda esta hora del programa, es un modelo, por un lado, donde tienes que el Estado es papá Estado y nos va a solucionar la vida, nos va a cambiar la vida. O sea, el Estado nos va a decir qué hay que decir, cómo hay que pensar, cómo hay que vestirnos, qué no debemos decir, cómo debemos actuar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado tienes el seguir con el modelo económico con el que estamos actualmente. Obviamente, la señora Keiko Fujimori, si es que llega a la presidencia de la República, va a llegar con pasivos, va a llegar con muchos cuestionamientos, va a llegar aún con investigaciones que por su, digamos, rango de presidente de la República van a tener que mantenerse en stock, porque es lo que dicta la Constitución política, porque es lo que dicta nuestra legislatura, pero digamos que, nuevamente lo señalo, y ya a este punto, o sea, no hay que dudar, en un versus de lo que representa Pedro Castillo versus Keiko Fujimori, con todas las facetas que ambos tienen, Keiko sigue siendo una opción mucho más manejable y viable que Pedro Castillo, porque el señor Pedro Castillo, obvio, además de sus claros tintes dictatoriales, Pedro, no están capacitados para gestionar un país. ¿Sabes por qué no están capacitados para gestionar un país? Primero, porque su plan de gobierno no habla de cómo lo van a hacer. Dicen, voy a expropiar, voy a estatizar esto, voy a recortar, voy a eliminar los programas basura, etcétera, etcétera. Pero de gestión, ¿cómo van a gobernar un país, señores de Perú Libre? ¿Sabes por qué? En realidad no se enfocan en ello porque no tienen capacidad de gestión. Y eso está demostrado a nivel de nuestro país, a nivel de Perú, porque curiosamente, en aquellas regiones donde ha tenido la oportunidad de ser gobernados por representantes de izquierda, o sea, estos izquierdistas, comunistas, marxistas, han tenido la oportunidad de llegar a ese cargo de gobernadores regionales, de alcaldes, etcétera, en regiones que han recibido una gran cantidad de canon minero, que conocemos muy bien que el canon minero es todo el tema de los ingresos y las rentas que obtiene el Estado por esta actividad económica. Y teniendo todo este presupuesto que viene directamente desde el canon minero, ¿por qué han regresado dinero? ¿Por qué esas regiones no son, digamos, un emblema de nuestro país? ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón, y la respuesta es obvia. Porque esta gente no tiene capacidad de gestión. Porque una cosa, y siempre se establece cuando uno elabora proyectos, una cosa es formular, hablar, voy a construir una torre Eiffel en medio de la Plaza de Armas, voy a sacar el obelisco, coloco una torre Eiffel, ya, pero gestiónalo pues, consigue los recursos, consigue a las personas que lo van a hacer, arma el esquema, cuánto tiempo te vas a demorar, colócate metas, elabora los programas, los proyectos, los planes. Esas capacidades no la tiene esta gente. Y entonces eso está, a mí me parece que si lo analizamos, incluso objetivamente nada más, queda demostrado de que estas personas, con todo el presupuesto estatal, con todo el presupuesto del gobierno, del Estado, nunca van a lograr sacar adelante un país, ya que carecen de las capacidades necesarias para gobernar, para gestionar, para administrar. Y ellos solamente van a buscar ampliar el aparato estatal pensando en una lógica de quedarse enquistados en el poder. Pedro, esa gente entre 5 años no se van en 20, 30 años, te lo firmo. O sea, solamente hay que mirar a los costados y ver a nuestros hermanos países sudamericanos.
Venezuela, el mayor ejemplo. 4 millones de venezolanos que han tenido que emigrar a la fuerza, no lo han hecho porque han querido, porque han dicho, voy a conocer el Perú, qué bonito es. Se han ido porque allá no tienen la oportunidad de consolidar su proyecto de vida. Y ese es, digamos, la clara diferencia en el épico, histórico versus entre el comunismo ideal versus el capitalismo ideal. El capitalismo ideal es ese es el único sistema económico que va a permitir a toda persona concluir o, digamos, ir alcanzando poco a poco su proyecto de vida. Querido Pedro, yo invito a la reflexión, tenemos varias semanas para reflexionar, no hay que dejarnos llevar por los odios, por los antis, leamos los planes de gobierno, analicemos el mensaje tras bambalinas, el mensaje detrás del mensaje. Una cosa es el mensaje que te dice el candidato que ya está preparado, que está el guión y se lo aprende y te lo dice, y otra cosa es el mensaje que queda detrás. Ese mensaje que queda en el lenguaje corporal, en sus gestos, en sus sonrisas, en sus miradas. Ese es el mensaje detrás del mensaje. Querido Pedro, yo invito a tomar con reflexión, con cautela y asumir un voto responsable, porque ahorita nos estamos jugando la democracia. Es un todo o nada. Es poner a nuestro país en vida o muerte. Queremos seguir adelante con nuestros anhelos, con nuestras esperanzas, de surgir nosotros como ciudadanos y obviamente, por consiguiente, como país. Y eso solo va a ser garantizado por una de las dos opciones. Las dos opciones no garantizan lo mismo. Solo hay una opción, y acá yo no voy a decir por quién tienes que votar, pero si tú lo analizas, solamente hay una opción de dos que sí o sí te va a garantizar, cuando menos, seguir con tu lucha por surgir hacia adelante. ¿Qué opinas, Pedro? Definitivamente coincido contigo. Yo creo que la reflexión es la clave. Acá definitivamente no estamos en contra de ninguno, pero estamos definitivamente en contra de contigo. Yo digo algo siempre, para mí la verdad debe prevalecer ante todo, la verdad. Gane quien gane, para mí es importante la verdad. ¿Quién eres realmente tú? ¿Quién eres realmente tú? Bueno, a ti te conozco, a ti no te conozco, no me engañes, ¿no? Entiéndeme la verdad, dime quién eres realmente, cuáles son tus intenciones y cómo piensas materializarlas. Entonces, seamos reflexivos, leamos entre líneas, como menciona Wolfgang, leamos entre líneas del mensaje que nos brinda, leamos el fondo, ¿no? La esencia en realidad, aquello que no ve toda la gente, que no es posible eso, ¿no? Leamos eso, visualicemos ello, porque ellos es la clave para entender qué es lo que nos conviene, qué alternativa es la que nos conviene. Yo siempre llamo a la reflexión, y cuando me preguntan por quién votar o quién es el mejor, definitivamente es algo que yo no puedo nunca y nunca haré determinar por alguien más. No se puede, porque definitivamente es tu libertad. Tú decides por quién votar, tú te haces cargo. Sí, es la libertad. Y tu decisión es tan poderosa, es tan decisiva tu decisión, redundante, pero es tan poderosa que repercute directamente en el futuro de todos los peruanos. No es que no voto, mejor vicio o voto nulo porque no me quiero hacer cargo, ¿no? O sea, eso no es tan franco, ¿no? No hacerte cargo de las responsabilidades de tu patria es no ser tan francos, ¿no? Entonces votemos, reflexionemos. Lo que el peruano no quiere es reflexionar. Tenemos que reflexionar. Tenemos que darnos cuenta que somos partícipes de esta realidad y del contexto político que estamos viviendo y del cual nos quejamos. Hagámonos cargo, reflexionemos, busquemos información, investiguemos. Es necesario definitivamente si queremos un Perú mejor. Si queremos un Perú mejor, seamos mejores, pues. Seamos mejores peruanos. No podemos querer un Perú mejor sin que su población mejore. Y yo quiero mencionar algo, Wolfgang, tú me decías al inicio de que no piensas que la izquierda haya evolucionado. Yo quisiera creer eso. O sea, escuchaba bastante Murillo en una crítica que hice antes de ayer, justo, de que, y te lo comenté, ¿no? Por interno, de que Sendero no está muerto, está más vivo que nunca y ahora está más fuerte que nunca, incluso.
Sendero nunca murió, obviamente, sí. Y fue terrible y fue una pena que en el primer gobierno del señor Alberto Fujimori, y ya ahí lo acompañaba Vladimiro Montesinos, Vladimiro Montesinos, en las semanas que luego lo capturan, hizo un trabajo psicológico muy interesante porque logró doblegar ya psicológicamente a Abimael Guzmán y llevarlo a decirle a sus bases terroristas a cesar cualquier acto de violencia. O sea, Abimael Guzmán cede y les pide a sus bases terroristas a que ya no hagan cualquier acto de violencia. Pero fue terrible, ¿por qué? Porque Vladimiro Montesinos con Fujimori solamente buscaban eso, porque era en ese momento su objetivo político, que ya cese cualquier violencia, porque por más que hayan capturado a Abimael Guzmán, sus bases querían seguir avanzando. Pero Abimael Guzmán se da cuenta de que lo utilizaron como objetivo político, que lo llevaron a decir eso, y digamos que ahí es donde comienza pues todo este resurgimiento de Sendero Luminoso, que ha seguido trabajando desde el 93, 94 hasta hoy, 2021, ha seguido trabajando, porque y lo hemos mencionado, Pedro, ellos piensan en una lógica a largo plazo, la guerra de 1000 años, de generación en generación, paso a paso, porque ellos saben de que en algún momento de la historia van a cosechar los frutos, y ahorita es uno de esos momentos, porque Pedro Castillo está vinculado al Movadef, y Movadef es un brazo político de Sendero Luminoso. Pero mira, curiosamente, uno de nuestros seguidores, Reiniero Valenzuela, él complementa lo que hemos estado diciendo, ¿no? Que tienen 100 años de experiencia en marketing, se refiere a la izquierda. Por eso te mencionaba de que no es que la izquierda haya evolucionado, el comunismo haya evolucionado, es que ellos en temas de marketing, estrategias de marketing, son expertos, nadie les gana. Y eso no hay que tapar el sol con un dedo, y hay que tenerlo en cuenta porque no hay que subestimar. Yo siempre lo he dicho desde hace años, no hay que subestimar al comunismo, no hay que subestimar al terrorismo. Sigue latente, y mira tú, Pedro, en qué situación nos encontramos ahora mismo. Ahí hay 2 comentarios más, estimado Pedro, que podríamos leerlos. Claro, Rudy Salcedo, ¿cómo estás, Rudy? Nos menciona que si Keiko sale presidenta, ¿qué pasará con su caso de corrupción que lleva con el fiscal Domínguez Pérez, ¿no? Con Domínguez Pérez. Justo mencionabas vos en ese punto, ¿no? Queda pausado hasta el 2026. Preocupante, pero no menos socavador que la idea de tener a Castillo en la presidencia. Y creo que eso es lo que estamos tratando de reflexionar y analizar. Al final, acá la reflexión es particular, pero la extrapolamos para ayudar de cierta forma a entrar en conflicto, ¿no? Entremos en conflicto y razonemos un poquito más. De repente hallamos algo mejor, ¿no? Hallamos una solución o un consenso más positivo. Elías Munive Dania, ¿cómo estás, amiga? Gracias por las felicitaciones. Y te mencionaba, Wolfgang, que el comandante Enrique Murillo, el día de ayer estaba escuchando a los veteranos de guerra del Perú, y mencionaban justamente eso, ¿no? Cómo Sendero realmente ha tomado fuerza, y el comandante mencionaba que en Pichari, hace unos meses, hubo una compra de 5.000 camionetas pick-up para Pichari. Y él nos explicaba de qué sector era esto, ¿no? 5.000 camionetas. Entonces, han tomado investigación sobre eso, y justamente mencionaba que había tenido información adicional en sus cursos en la Pacífico, y publiqué ese segmento en mi Facebook, porque me pareció bastante interesante entender que siempre la izquierda ha estado ligada a dinero sucio. La izquierda no está ligada nunca a dinero puro, blanco, porque ellos... A dinero chavista, hay que decirlo claramente, al menos yo. Obviamente, siempre guardo de todas maneras cierto respeto, ¿no? Respeto, porque definitivamente son ideologías que han nacido de gente que ha luchado mucho. Seguro extremistas o equivocados, pero son gente como nosotros, compatriotas, que definitivamente tienen ideas de repente un poco fuera de lugar, ¿no? Pero es su derecho, y eso es la libertad, ¿no? Entonces, el tema está ahí, es complejo, no es fácil el tema.
tratamos de discernir lo máximo que podemos para poder quizás hallar mejores soluciones, como mencionaba, para todos, no solamente para nosotros, porque nuestras familias también nos escuchan. Hablamos con la familia de política, aclaramos el panorama un poco y eso es importante. Entonces, hay que tener mucho cuidado incluso con las restricciones, porque nos podrían llevar a un panorama que no esperábamos y que podríamos en algún momento lamentar todos, ¿no? Y sería triste encontrarnos pronto en una escena peor que la que estamos viviendo, ¿no? Yo me preguntaba hace unos días, Boslan, te cedo, ¿no? Te traslado la pregunta. ¿Quién crees que tome cartas en el asunto respecto a la pandemia con más energía? La señora Keiko Fujimori, porque ella está enfocando su propuesta en la lógica de brindarle la oportunidad al sector privado para que pueda adquirir las vacunas. Y eso es una lógica muy coherente, porque el gobierno actual del señor Sagasti, que va a tener que irse a prisión por delitos de lesa humanidad, está en el enfoque de que los ricos no deben vacunarse porque los pobres aún no se han vacunado. Eso es una mentira y es una falacia abismal, ya que yo, si tengo una empresa, estoy, digamos, pidiendo los servicios prestados de muchos trabajadores, o sea, me brindan un servicio, pero esas personas muy seguramente no es que estén ubicados en clase media, clase alta, tranquilamente pueden todavía estar en sectores socioeconómicos aún bajos, ¿no? En sector socioeconómico C, D o hasta el E, pero yo, pensando de manera estratégica y pensando en el bienestar de mis trabajadores, adquiero vacunas y los vacuno a ellos. Entonces ahí se cae la mentira del señor Sagasti, ¿no? De que los ricos no se deben vacunar mientras los pobres sigan pobres y no se hayan vacunado. Y la señora Keiko Fujimori propone eso. Pero el señor Pedro Castillo no se pronuncia claramente sobre ello y podemos levantar la hipótesis de que en la lógica estatista que tiene, de expropiación, de estatizar todo lo posible, es, digamos, obvio de que él no va a permitir de que, entre comillas, los ricos no se vacunen mientras los pobres sigan sin ser vacunados. O sea que el señor Pedro Castillo va a mantener lo que hace Sagasti, incluso lo va a empeorar. Por eso yo considero de que quien brinda mayor oportunidad de vacunarnos más rápido es la señora Keiko Fujimori. Y decirlo no implica, o sea, hay mucha gente que confunde, ¿no? Decir que esta segunda opción es más viable, dice ya automáticamente eres X, eres Y. No, pues, o sea, estamos en una situación donde tienes que escoger uno de los dos bandos. Y hay un bando que yo considero que te permite algo de tranquilidad. Algo de tranquilidad. Exacto. Sí, comparto tu idea en totalidad, Boslan. Quería mencionar el tema de las vacunas, pero antes incluso de las vacunas tenemos el tema de los hospitales, de la inversión a los hospitales y el tema del oxígeno, ¿no? A mí me preocupa mucho qué vaya a pasar después del 28 de julio con aquellas empresas privadas que venden oxígeno, ¿no? Si bien hasta Lucar ha dicho que el presidente Sagasti debe ponerse los pantalones y expropiar toditas los centros de oxígeno, a mí me parece que no es una medida definitivamente acorde al modelo liberal, ¿no? Democrático en el cual tratamos de vivir, ¿no? Definitivamente no sé si Castillo lo haría, y de repente quizás sí, pero más allá de ello, mientras hace sus ejecuciones o sus intentos de ejecuciones por salvar las vidas de los peruanos, el tema de las vacunas me parece para mí que va a quedar trunco por un buen tiempo. A menos que Sagasti se haga el lujillo por ahí de dejarnos el camino listo, ¿no? Que no creo. Pero si no, yo pienso que con Castillo se podría quedar en unos meses trunco el tema de las vacunas, porque él se va a enfocar en el tema de los hospitales, clínicas y oxígeno. Es su prioridad, es lo que la gente más necesita ahorita también. Su prioridad es expropiarlos, claro. ¿No es cierto? Entonces, me parece que el empresariado debe tomar de todas maneras precauciones sobre lo que pueda suceder o no.
me parece que deben tomar sus precauciones. No es por asustar, no es por tratar de alarmar, pero seamos honestos. Es el panorama que se pinta, ¿no? Él lo ha dicho, ni siquiera yo estoy tomando mis palabras, él lo ha dicho. Entonces, hay que tomar un poco de precaución, bastante cautela. Definitivamente, moralmente, yo sé que es conflictivo este tema, es bastante conflictivo, pero necesitamos darle más análisis, más reflexión. Y no me cansaré de decir, porque creo que es algo que comparto con Wolfgang y con mucha gente que nos ve, y es que necesitamos razonar. Antes que me gane la emoción o el sentimiento, ¿no?, de querer cambiar las cosas, pensemos un poquito más. Ha sido una noche definitivamente atractiva. La próxima semana, Wolfgang, te quiero comprometer para una segunda parte de este conversatorio. Sí, obviamente. Tenemos que seguir porque es muy amplio. No hemos tocado ni siquiera hemos llegado a la mitad de lo que íbamos a conversar. Entonces, solamente hemos tocado el 18%. El 18% de toda la realidad, de toda la verdad. No le he dicho todavía, no le he comentado a la gente cuál es la verdad de Pedro Castillo, cuál es su miedo más grande de Castillo. Lo voy a guardar para la segunda sesión de la próxima semana. Wolfgang, agradecerte, mi amigo. Yo sé que seguro vas a dar tus últimas palabras, pero agradecerte de antemano por pertenecer a este grupo de trabajo, estar en esta sesión y siempre brindarnos tus criterios tan neutrales, tan claros, ¿no?, tan objetivos, y definitivamente apelando siempre a la coherencia y a la razón, ¿no? Te escuchamos, Wolfgang. Sí, obviamente agradecido por la invitación, digamos que ya se está haciendo más constante, y te agradezco la confianza, ¿no? Porque digamos que algo de lo que brindo está siendo de provecho. Pero si bien es cierto que yo siempre voy a tratar de enfocarme en brindar análisis objetivos, más neutrales, pero ante esta situación donde estamos viendo que se están confrontando dos modelos económicos, yo ya no puedo ser neutral, no puedo ser objetivo, porque tengo que ir y luchar y abrazar aquello que yo considero de que es lo que nos va a permitir tener una mayor libertad personal, alcanzar nuestros proyectos de vida. Y como ya lo he mencionado, de las dos opciones, solamente una es la que nos brinda eso, o aunque sea la esperanza de seguirlo teniendo por estos 5 años, porque luego van a venir otras elecciones, va a venir otro momento de crisis política, y lamentablemente pareciera que es a lo que está condenado Sudamérica en general, porque no logramos surgir de crisis sociales, crisis políticas. Pasan 10, 20, 30 años, de nuevo decaemos, y así nos mantenemos. O sea, pareciera que Sudamérica en general está maldita, ¿no? Está maldita porque malentendemos cómo debe funcionar la vida. La vida, desde mi óptica, Pedro, y acá para finalizar las reflexiones, funciona de una manera sencilla. Tenemos que aperturar más puertas para que el libre mercado se potencie, el capitalismo se potencie, saque lo mejor de sí y obviamente comience a generar valores. Porque aquí, si le queremos hacer una crítica al capitalismo, es que ha dejado de lado este tema de que la gente se identifique también con valores capitalistas, ¿ya? Entonces, la reflexión va precisamente en ello. Analicemos de las dos propuestas de modelos económicos, porque ya no es propuesta política, ya no es propuesta de partidos, ya no es una mecha de partido X, partido Y, no es una batalla entre fujimorismo y Perú Libre, es una batalla de modelos económicos, capitalismo y comunismo. Entonces aquí yo invito a que todavía guarden con recelo sus votos, aquellos que están dubitativos, y aquellos que ya tienen definido su voto, bacán, asúmelo con responsabilidad y de todas maneras observa con detenimiento a la persona a la cual le estás dando tus votos en estas semanas. Y si hasta junio tú sientes de que esa persona, no, creo que no va conmigo, no tengas miedo. Y comienza a reflexionar sobre a la persona que tú quieres en el poder, porque esa persona va a tener poder para hacer el bien o el mal. Sencillo de entender, querido Pedro, las personas que nos están viendo, así está la situación. Es todo o nada, es democracia o dictadura, es el bien o el mal, es vivir o morir.
Disculpa que te lo ponga en estos términos, pero a mi entender, y todo lo que he podido investigar en los distintos procesos históricos a nivel mundial, a nivel sudamericano y a nivel nacional, la historia lo demuestra. El comunismo representa barbarie, representa no seguirnos desarrollando, representa dictaduras, y el capitalismo representa todo lo contrario. Entonces, tú me preguntas, ¿por quién va a ir tu voto? Mi voto va a ir por la persona que me garantice que el modelo económico bajo el cual está regido el Perú actualmente siga en marcha, siga en pie. Por esa persona va a ir mi voto. Correcto, Borja. Definitivamente ha sido una gran sesión. Quiero mencionar las palabras que ejecuta Bedoya en uno de sus tantos videos, sus tantos mítines, y habla de que el Perú necesita producción, necesita producir para comer, necesita producir para poder progresar. Y yo creo que es cierto, el peruano sabe que con su trabajo puede lograr grandes cosas. No esperemos que venga alguien a vendernos sueños e ilusiones y que los podamos comprar con tanta facilidad, ¿no? Seamos realistas, el peruano ha logrado muchas cosas sin el apoyo del Estado. No necesitamos un papá Estado que nos mantenga y que nos diga: yo te voy a construir la casa, yo te voy a dar bonos, yo te voy a soltar el dinero que es para tu vejez en este momento porque sé que lo necesitas y para que vivas feliz. Yo te voy a dar comida gratis porque sé que con eso necesitas para poder progresar. Eso es mentira. No necesitamos que nos mantengan. El peruano no es mantenido. El peruano se mantiene solo. El peruano progresa solo. Nuestros padres han salido solos, con crisis o sin crisis. Nuestros abuelos han luchado solos, con crisis o sin crisis. ¿Dónde estaba Castillo? Cuando mi abuelo, por ejemplo, lo estafaron con su pensión. Cuando muchas personas han perdido su pensión y han muerto. ¿Dónde estaba Castillo para defender esa causa? Con sus 25, 27, 30, 35, 40 años. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Castillo cuando mataban gente en la selva? ¿Acaso estaba luchando? ¿No era rondero? ¿Por qué no se cruzaba la selva? A seguir luchando con nuestros hermanos peruanos. Entonces, no creamos cuentos ficticios, que no nos vendan historias. El peruano es solo, el peruano puede salir adelante solo. Claro que en unión y siendo solidarios, somos una fuerza pero fantástica, lo hemos demostrado. Pero no esperemos que papá Estado nos dé todo. Nuestras familias, nuestros padres, nos han demostrado con su trabajo, con su esfuerzo, su sudor, cómo nos han sacado adelante. No han esperado bonos, no han esperado nada del Estado. Hagámoslo así, trabajemos así. Produzcamos, trabajemos, estudiemos y crezcamos juntos. No necesitamos nada, no necesitamos que nos vendan sueños ni nada más. Entonces, esa sería mi comentario final. Agradecerle a todas las personas que han estado hoy presentes con nosotros. Han sido muchas las personas que se han dado un saltito. Agradecerle a cada una de las personas. Y hubieron algunos insultos por ahí, pero es normal. Ese es el tipo de comentarios que a veces merece la verdad, ¿no? La verdad a veces duele. De ser transparente cuesta, ¿no? Daña, transgrede la transparencia. Hablar claro duele. Así te deja yayita, ¿no? Y tienes que responder con palabras sueces, ¿no? Incómodo, ¿no? Muy incómodo a la gente. ¿No? Pedro, decir la verdad muchas veces pone en riesgo la zona de confort de pensamiento de muchas personas que siguen viviendo en una burbuja y que tienen miedo de confrontar ideas. Y confrontar ideas no es pelearnos, insultarnos, recurrir a la violencia. Confrontar ideas es parte necesaria para seguir evolucionando como una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, porque al final de cuentas, todo el desarrollo que hemos obtenido en los últimos años, como especie, como sociedad a nivel global, se da porque hemos visto a través de la confrontación de ideas, de propuestas, qué es mejor y qué nos va a permitir desarrollos más rápidos y dinámicos. Definitivamente, bueno, comparto tu idea. Y no se pierdan la próxima sesión de la siguiente semana. Va a estar bastante interesante. Es la segunda parte de este pequeño video que se ha extendido bastante, pero siempre es un agrado compartir ideas con Wolfgang y con todas las personas que comentan. Cualquier tipo de consulta, duda, las pueden dejar en la caja de comentarios, en el chat, y con gusto resolver cualquier consulta o duda que puedan realizarnos por la página de Coopera Perú. Es un gusto brindarles siempre reflexiones y análisis sobre el contexto político y situaciones políticas
Te vuelvo a agradecer, Wolfram, por estar presente. Eres una gran persona, un gran crítico, un gran amigo desde que te conozco. Agradecerle a Juan Jayo, que fue la persona que me hizo conocerte. Y agradecerle a todas las personas que han compartido nuestro en vivo, que han compartido el Facebook Live. Agradecer a los comentarios de cada una de las personas que han podido dejarnos su comentario en la caja de comentarios, de chat, ¿no? Y nada, agradecer a las personas que se han quedado hasta este momento con nosotros. Seguiremos siendo transparentes, objetivos, frontales, y definitivamente si se tiene que hablar fuerte y claro, se hablará fuerte y claro, porque es lo que necesitamos, que nos digan las cosas claras y con la verdad. Eso ha sido todo, amigos. Esto es Coopera Perú y nos vemos hasta una próxima ocasión.